posponer el examen que teníamos que rendir el día de hoy para la semana que viene, ya que tengo conocimiento de que el paro indefinido y los problemas que hay se van a solucionar este fin de semana. Por tal motivo, que repito, he suspendido el examen para la semana que viene y obviamente el examen ha de ser presencial. También el otro motivo por el cual he suspendido el examen de hoy es que en todas las otras materias, lamentablemente, no ha sido posible tomar el examen en razón a pues no, los alumnos no se ubican conforme a las instrucciones que yo envié y en esas condiciones se podía tomar examen. Entonces, repito, el examen voy a tomar esta semana que viene, presencial, ya que hasta donde tengo conocimiento, pues este fin de semana ya se suspende indefinido y además pues los políticos ya se han puesto de acuerdo, tanto de izquierda como de derecha, ya se han... Y bueno, entonces nosotros vamos a continuar con el avance de materia. Pero antes de ello les hago una consulta. Por ahí me han informado, pero no estoy plenamente seguro. No sé si ustedes tienen conocimiento de una circular emitida por las autoridades universitarias donde dicen que van a reprogramar el semestre académico, o sea, van a alargar hasta el año que viene las clases de la universidad. ¿Alguien tiene conocimiento de esa circular? Van a reprogramar y por ende eso significa que el semestre se alarga hasta el año que viene, hasta el mes de enero. Sí, ingeniero, solo que no lo firmó por lo que está en el Beni. Eso dijo Carla del ICU. Ya. Todavía lo dijeron, pero todavía no está oficial, pero está ahí por decir la idea que falta que... Sí, porque yo cuando me dijeron eso, yo pregunté, pues, ¿esa circular tiene firma? Me dijeron que no tenía firma. Entonces, mientras no tenga la firma, obviamente no tiene validez. No tiene validez. Esperemos entonces que... Pero ahí decían por la persona de que querían posponer así absolutamente todas las clases por los estudiantes que van al paro y todo lo demás apoyar, porque es un bien para todos, digamos, ya que también la universidad está apoyando. Por eso es que decían que sí o sí se iba a posponer el calendario. Ya, muy bien. Si es así, pues mucho mejor para ustedes y obviamente también para mí, por cuanto voy a tener posibilidad de enseñarles más. Bien, no es más, jóvenes, voy a ver, continuando con el capítulo del método de las fuerzas o el método de las flexibilidades. Bien, jóvenes, en este momento les voy a tomar un examen práctico, pero es un examen práctico violento, violentísimo.
A ver. No, mejor si lo tomo nomás la semana que viene. Que viene y ya va a ser presencial. Entonces dije el martes examen práctico y el próximo sábado el examen. ¿Podría ser así? No, mismo día, el examen práctico va a durar 3 minutos. Ok, dije, como vamos a poner igual el calendario así un poquito más para estudiar y repasar No, pero ese mismo día no tiene sentido lo que usted dice. Para este primer parcial, ¿cuánto tiempo tienen? ¿Cuánto tiempo han tenido? Por demás han tenido tiempo. Bien, jóvenes, lo que vamos a ver hoy es un ejemplo de aplicación. El ejemplo de aplicación que vamos a ver a continuación es la misma estructura que expuse la clase última. Lo que cambia es la carga. La carga. Esta vez vamos a analizar la misma estructura tomando como carga la temperatura. Tomando como carga la temperatura. Entonces, vamos inmediatamente. Ahí está el pórtico plano, hiperestático, desde luego. Bueno, tenemos que necesariamente identificar los nudos de la estructura, 4 en total. También tenemos que identificar las barras o cada uno de los elementos que constituyen, los elementos estructurales que constituyen a este pórtico. Yo debo indicar las longitudes o las luces de los elementos que componen a esta estructura y finalmente la carga. Como acabo de mencionar, hoy vamos a trabajar con cargas térmicas. Pues bien, ahí estoy exponiendo que en la parte superior de las barras 1 y 3, temperatura de 45 grados centígrados. Por debajo de la barra 1, menos 10 grados centígrados. Y por debajo de la barra 3, también 10 grados centígrados. Bueno, datos adicionales para la resolución de este problema es la temperatura inicial, para el cual estoy tomando 20 grados centígrados, el coeficiente de dilatación térmica longitudinal, 10 a la menos 5 sobre grados centígrados. Para el cálculo del módulo de elasticidad longitudinal, asumiendo que el material de la estructura es hormigón, entonces, para calcular el módulo de elasticidad del hormigón, necesito conocer la resistencia del hormigón a compresión simple. Estoy asumiendo para esa resistencia 25 megapascales. Y ahí está la formulita que pregona la norma americana para el cálculo del módulo de elasticidad del concreto u hormigón. Reemplazando en esta fórmula, llegamos a que el módulo de elasticidad es de 23.500 megapascales. Bueno, haciendo conversión de unidades de medida, llegamos también a que el módulo de elasticidad es de
23.500.000 kilonewtons sobre metro cuadrado. Bueno, las unidades de medida que se acostumbra a utilizar cuando se analiza estructuras son, en cuanto a los datos de la estructura, las cargas se suelen expresar en kilonewtons, las longitudes en metros. Entonces, estamos hablando de kilonewton y metro. Bien, empezamos determinando el grado hiperestático externo. El grado hiperestático externo, ustedes ya recordarán, representa el número de apoyos en exceso respecto a el número de apoyos que sería necesario desde el punto de vista de la isostática. En un pórtico plano, desde el punto de vista de la isostática, en los apoyos se requiere 3 reacciones en los apoyos, desde el punto de vista de la isostática, ¿no? Y en este caso, en un apoyo empotrado voy a tener 3, en un apoyo articulado fijo, 2 reacciones. Son 5 reacciones. Bueno, desde el punto de vista de la isostática, lo que se requiere es solamente 3. Bueno, por lo tanto, hay 2 reacciones que están en exceso. Eso llegaría a ser el grado hiperestático externo, ¿no? O bien, si trabajamos de una manera enteramente mecánica, pues primeramente determino el número de reacciones en los apoyos, que son 5, el número de ecuaciones de la estática, son 3 las ecuaciones fundamentales de la estática, y luego el grado hiperestático externo es simplemente la diferencia entre los valores antes mencionados. 5 menos 3, 2. Entonces, la estructura que me he planteado tiene un grado hiperestático de 2. O sea, vuelvo a repetir, hay 2 reacciones redundantes, ¿no? A esas 2 reacciones redundantes las voy a denominar como las incógnitas hiperestáticas externas y las voy a identificar con X1 y X2. Bueno, no estoy mostrando en este pórtico las reacciones en los apoyos. Repito, en el apoyo empotrado hay 3 reacciones y en el apoyo del nudo 3 hay 2. No lo estoy mostrando. Lo que voy a mostrar es ya de esas reacciones a cuáles estoy eligiendo, porque así tiene que ser, una vez determinado el grado hiperestático, que es 2 en este caso. El que está resolviendo el problema es quien tiene que elegir cuáles de todas las reacciones, cuáles van a ser las incógnitas hiperestáticas. En este caso, yo he elegido en el apoyo empotrado, el momento. Esa es mi primera incógnita hiperestática. Y en el apoyo articulado fijo, he elegido como incógnita hiperestática, ¿no? Porque aquí aparecen 2 reacciones, una horizontal y otra vertical. He elegido a la horizontal como mi incógnita hiperestática X2. Ya le dije en la anterior clase, aquí es prohibido equivocarse. Totalmente prohibido equivocarse. Se equivocaron acá y hasta ahí nomás llegaron. El resto no sirve. Bien, proseguimos. Ahora tenemos que determinar el grado hiperestático interno. Bueno, si hablo de grado hiperestático interno, tengo que hablar de estructuras cerradas. En este caso, el pórtico, pues a simple vista se ve que es totalmente abierto, no hay nada cerrado.
Por lo tanto, no hay nada que abrir, no hay nada que abrir. Por lo tanto, el grado hiperestático interno es 0. Finalmente, el grado hiperestático total es la suma del externo con el interno, y en este caso el grado hiperestático es 2. O sea, en total voy a tener 2 incógnitas hiperestáticas para la resolución de este pórtico hiperestático aplicando el método de las fuerzas. Proseguimos. Nuevamente estoy mostrando ya la estructura con las incógnitas hiperestáticas. A esto le llaman estructura inicialmente planteada, ¿no? Esta es la estructura inicialmente planteada. Ahora, para su resolución hay muchísimos métodos, ¿no? Ahí tenemos el método de Cross, tenemos el método de las fuerzas, tenemos el método de las deformaciones, tenemos el método de los elementos finitos. Pues bien, los métodos más utilizados en la actualidad son el método de las deformaciones y el método de los elementos finitos, ¿no? Bueno, de repente me dirá, ingeniero, si los más utilizados son el método de las deformaciones y método de elementos finitos, entonces, ¿para qué vemos este método? Bueno, resulta que el método de las deformaciones, ¿ya?, no funciona sin el método de las fuerzas. Lo mismo, el método de las fuerzas no funciona sin el método de los trabajos virtuales, ¿no? El método de los trabajos virtuales es un método para el cálculo de las deformaciones en estructuras isostáticas. Y eso se aplica en el método de las fuerzas. O sea, hay una relación directa entre el método de los trabajos, el método de las fuerzas, el método de las deformaciones y finalmente el método de los elementos finitos. Por lo tanto, yo quiero el método de los elementos finitos, entonces tengo que ver los 3 primeros. Método de los trabajos virtuales, método de las fuerzas, método de las deformaciones, y recién estoy en condiciones de poder aprender el método de los elementos. Bien, proseguimos. A continuación, en base a la estructura inicialmente planteada, y una vez habiendo elegido las incógnitas hiperestáticas, estoy en condiciones de determinar la estructura denominada estructura isostática equivalente. Bueno, recordarán que la estructura isostática equivalente es la misma estructura, bueno, no exactamente la misma, pero es la estructura inicialmente planteada con los apoyos modificados. Entonces, ahí está la estructura. Y observen que no estoy mostrando los apoyos porque los tengo que modificar. Solamente se modifican aquellos apoyos que llevan una o más incógnitas hiperestáticas. Bueno, en este caso, esta estructura tiene 2 apoyos, uno empotrado, otro articulado fijo. Y en ambos apoyos hay incógnitas hiperestáticas. Por lo tanto, los 2 los tengo que modificar. Bueno, ¿cuál es el criterio para modificar los apoyos? El criterio depende de la incógnita hiperestática. Depende de la incógnita hiperestática. Por ejemplo, en el nudo 1 tengo un apoyo empotrado. La característica de un apoyo empotrado es que ese apoyo restringe en su totalidad las deformaciones del nudo donde se encuentra aplicado ese apoyo. En este caso es el nudo 1. El apoyo empotrado restringe en su totalidad todos los desplazamientos lineales y angulares. O sea, en un apoyo empotrado no hay desplazamientos
de ninguna índole. Bueno, ahora, de todas las restricciones que impone el apoyo empotrado, debo retirar la restricción al desplazamiento angular, ya que el momento, que es x1, que es un momento, está asociado al desplazamiento angular. Por lo tanto, de todas las restricciones que impone el apoyo empotrado, debo eliminar o retirar la restricción al desplazamiento angular. O sea, el apoyo empotrado, en otras palabras, lo tengo que reemplazar por otro apoyo que permita desplazamiento angular. Y aquí va. Vamos a la estructura isostática equivalente. Y ese apoyo tiene que ser un apoyo articulado fijo, ¿no? Solamente he eliminado del apoyo empotrado, solamente he eliminado la restricción al desplazamiento angular. Y listo. Vamos ahora al nudo 3, donde tengo un apoyo articulado fijo. Este apoyo articulado fijo me restringe el desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical. Me restringe esos dos desplazamientos lineales. Pues bien, mi incógnita hiperestática es una fuerza horizontal. Por lo tanto, de las dos restricciones que impone este apoyo, debo retirar o eliminar la restricción al desplazamiento horizontal. En otras palabras más sencillas, debo reemplazar este apoyo por otro apoyo que permita desplazamiento horizontal. Bueno, y eso obviamente tiene que ser un apoyo articulado móvil. Móvil en la dirección de la incógnita hiperestática X2. ¿No? Si el nudo 3 hubiese elegido como incógnita hiperestática a la reacción vertical, entonces en ese caso este apoyo lo hubiese modificado eliminando la restricción al desplazamiento vertical. Por lo tanto, este apoyo ya no era el que está aquí. Tendría que ser este mismo, pero girándolo 90 grados. Bien, proseguimos. Una vez obtenida la estática equivalente, inmediatamente nos planteamos la estructura principal. La estructura principal es la estructura isostática equivalente, pero sin las cargas. ¿Ya? La estructura principal es la estructura isostática equivalente, pero sin cargas. Ahí está. Y si quieren también lo puedo limpiar un poco más. ¿Ya? Solamente muestro los nudos. Y bueno, debería mostrar también las barras. He limpiado demasiado. Bueno, de todas maneras, ahí está la estructura principal, que es la estructura isostática equivalente sin cargas. Bien, proseguimos. Ahí está nuevamente, esta vez vamos a trabajar con la isostática equivalente, donde las incógnitas ahora las tenemos que considerar como cargas. Por lo tanto, las cargas que debo tomar en cuenta para el análisis de la estructura isostática equivalente son la temperatura, X1 y X2. La temperatura podríamos decir que es la carga externa propiamente dicha, ¿no? La temperatura es la carga externa propiamente dicha. Bueno, ¿cómo resolvemos la estructura isostática equivalente? Aplicando el principio de superposición de efectos, ¿no? Analizamos por partes, vamos resolviendo por partes, ¿no? Pues esta estructura isostática equivalente primero la resolvemos
para la carga externa propiamente dicha. O sea, la analizamos para la temperatura. Listo. Después la analizamos para X1 y después para X2. Luego, sumando los resultados obtenidos en cada análisis, llegamos a resolver la estructura isostática equivalente. Entonces, ahí está la ecuación del principio de superposición de efectos, ¿no? En E sub 0 o E sub 0 es la estructura donde se analiza tomando en cuenta la temperatura, que es la carga externa propiamente dicha. E sub 1 es la estructura donde se analiza tomando en cuenta X1 y E sub 2 tomando en cuenta X2. Entonces, vamos de una vez. Empecemos con E sub 0. Entonces, ahí está la estructura principal y le aplicamos la carga externa propiamente dicha, ¿no? Y, pues, a esta estructura, bueno, para analizar la carga, que es la temperatura, necesito la temperatura inicial y analizar una estructura, ustedes saben qué significa calcular reacciones, calcular esfuerzos internos y luego calcular las deformaciones. Son 3 etapas en el análisis de toda estructura: reacciones, esfuerzos internos y deformaciones. En cuanto, bueno, les hago recuerdo que en el caso de una estructura sometida a cargas térmicas, si la estructura es isostática, no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos en las barras. Pero sí, la estructura se deforma. Bueno, de esas deformaciones, de las deformaciones que experimenta la estructura, lo que me interesa son las deformaciones correspondientes a las incógnitas X1 y X2. O sea, en el nudo 1, lo que me interesa conocer es el desplazamiento angular del nudo 1. En el nudo 3, lo que me interesa conocer es el desplazamiento horizontal del nudo 3. Entonces, vamos. Ahí está el desplazamiento angular del nudo 1, al que le vamos a llamar delta 1. Y el desplazamiento lineal en el nudo 2, al que le vamos a llamar delta 2. Pero hay un segundo subíndice, que es el 0. Eso significa que delta 1 y delta 2 son desplazamientos debido a la carga externa. Son desplazamientos debido a la carga externa, ¿no? Y a esta estructura la identificamos con E sub 0. Listo. Vamos ahora al siguiente. Ahí está la estructura principal y ahora la siguiente carga es X1. Pues bien, X1 es una incógnita, no tenemos su valor, por lo tanto, no podemos analizar la estructura. Bueno, es cuestión de imaginación y seguro que el que inventó este método ha debido tener una imaginación fabulosa. Obviamente estamos hablando de los grandes sabios de la era del Renacimiento, ¿no? La era del Renacimiento fue una época fabulosa, aproximadamente del año 1500 al año 1800, un poquito más. Ahí fue algo fabuloso en cuanto a ciencia, tecnología, arte, en fin. Bueno, entonces, uno de los autores, que fue Maxwell, un gran genio, un genio matemático, pues él fue el que creó este método. Se le dice, bueno, no tengo la incógnita, pues voy a resolver dándole un valor unitario. Entonces, para ese valor unitario se calculan las reacciones, los esfuerzos internos y las deformaciones, ¿no? Y a esa estructura se le llama E sub 1, ¿no? Y luego, pues, todo eso que se analizó, reacciones, esfuerzos internos y las deformaciones, pues se lo multiplica por el valor verdadero de X1.
O sea, calculó para x igual a 1 y dijo, cuando ya conozca el valor verdadero de x1, todo lo que calculé, pues lo multiplico por el valor verdadero de x1, que aún no lo conozco. Bueno, lo que interesa en E1 son también las deformaciones. Y ya dije, ¿cuáles deformaciones? Las que tienen que ver con las incógnitas hiperestáticas. O sea, en el nudo 1, lo que me interesa conocer es el desplazamiento angular, que le llamamos delta 1, y en el nudo 3, el desplazamiento lineal, que le llamamos delta 2. El segundo subíndice, que es 1, me dice que el causante para que aparezcan estas deformaciones es la carga X1. Delta 1,1, delta 2,1 son deformaciones debido a X1, obviamente con valor unitario. Cuando tenemos deformaciones debido a cargas unitarias, esas deformaciones no son otra cosa que los coeficientes de flexibilidad, ¿no? Los coeficientes de flexibilidad. Bien, proseguimos. Ahora, otra vez agarro la estructura principal y ahora va la siguiente carga es X2, cuya magnitud también desconocemos, le damos un valor unitario y para ese valor unitario analizamos la estructura, reacciones, esfuerzos internos y deformaciones. Y a esa estructura lo multiplicamos por el valor verdadero de X2, que no se conoce. Bien, en el análisis de E2, ¿no? Las deformaciones. Estimo que bajo esta carga X2, ¿no? Estimo que se ha deformado de esta manera. Por lo tanto, lo que interesa conocer es el desplazamiento angular del nudo 1 y el desplazamiento lineal horizontal del nudo 3. Entonces, el desplazamiento angular del nudo 1 le llamo delta 1 y al otro le llamo delta 2. Pero hay un segundo subíndice. El segundo subíndice me dice que estas deformaciones es debido a la carga X2. La carga es X2. Bueno, ahí he hecho un pantallazo en términos globales o generales del camino que se debe seguir para resolver estructuras hiperestáticas aplicando el método de las fuerzas. Y ahora vamos a analizar ya con más especificidad E0, E1 y E2. Bien, pero antes de ello, antes de analizar E0, E1 y E2 con más detalle, aquí estoy haciendo nuevamente un resumen de la descripción general que hice de los pasos que debemos seguir para resolver esta estructura, ¿no? Ahí está E0, E1 multiplicado por X1 y E2 multiplicado por X2. Y ahí están también las deformaciones. Bueno, según el principio de superposición de efectos, la suma de E0 más E1 por X1 más E2 por X2 me tiene que dar como resultado a la estructura isostática equivalente. O en otras palabras, ya nuevamente estoy mostrando el principio de superposición de efectos, ya me tiene que dar como resultado lo que dice la estructura inicialmente planteada. Si observamos la estructura inicialmente planteada, en el nudo 1 hay un empotramiento. Y por lo tanto, para un empotramiento, el desplazamiento angular es cero. Es cero. Entonces, si aplico el principio de superposición de esto, sumo E0 más E1 por X1 más E2, X2, y esto lo aplico a las deformaciones, ¿no? Apliquémoslo al desplazamiento angular del nudo 1. Entonces, aplicando esto al desplazamiento angular del nudo 1, delta 1, 0 más delta 1, 1 por X1 más delta 1, 2 por X2 me tiene que dar 0. Ahí está. O sea, en términos más técnicos,
La componente en Z del desplazamiento angular del nudo 1 es 0. Bueno, yo estoy trabajando en el plano. Por lo tanto, en el plano intervienen los ejes cartesianos X, que es horizontal, y el eje cartesiano Y, que es vertical. Y el eje cartesiano Z, que llegaría a ser perpendicular a la pantalla de mi monitor. Obviamente, no lo estoy mostrando, ¿no? Y todo desplazamiento angular es un vector. Y ese vector, en este caso, estaría en la dirección del eje cartesiano Z. Bueno, ahora aplico nuevamente el principio de superposición de efectos al desplazamiento lineal del nudo 3, ¿no? Por lo tanto, delta 2, 0, más delta 2, 1 por x1, más delta 2, 2 por x2, también me tiene que dar 0, ¿no? Me tiene que dar 0, ¿no? O sea, del nudo 3, la componente en x del desplazamiento lineal del nudo 3 tiene que dar 0. En el examen práctico que les tomé en la anterior clase, muchos confundieron, no entendieron el problema, ¿no? En ese práctico les pedí calcular la componente en Y. No sé por qué razón, algunos calcularon la componente en X. Bien, jóvenes, es que es importantísimo, al menos en un examen, saber concentrarse al máximo, ¿no? Y leer la pregunta por lo menos unas 2 o 3 veces, hasta entenderla. Y si no la entendieron, ahí está el profe. Y que venga, por favor, no entiendo la pregunta, ayúdeme. Ahí el docente está obligado a ayudar a que el alumno entienda, ¿no? Porque si el alumno no entiende la pregunta, no lo va a poder resolver, ¿no? Pero obviamente el docente no está obligado a decirle luego cómo va a resolver. Ahí ya no interviene. Bien, entonces las dos ecuaciones, analizando las deformaciones, ¿no?, se denominan ecuaciones de compatibilidad elástica de la estructura. Muy bien, procedimos. Ahora sí, vamos a analizar ya en más detalle las estructuras E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Empezamos con E sub 0. Bueno, es una estructura isostática cuya carga es la temperatura. Bueno, ustedes saben que si la carga es temperatura en una estructura isostática, no aparecen reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos en las barras, pero sí se deforma. Entonces, pues, si vamos al cálculo de las reacciones, teóricamente ahí aparecerían 2 reacciones, en este otro lado una reacción, y bueno, pues esas reacciones son nulas directamente, ¿no? Ahí están los datos. Luego tendría que ir a los esfuerzos internos, ¿no? En la barra 1 tendría que aislarla a la barra 1 y luego aplicarle la carga, pero aquí, pues, como la carga es la temperatura, no hay esfuerzos internos, ni momentos, ni cortantes, ni normales, ¿no? Y así sucesivamente, también para la barra 2, ¿no? La barra 2 lo aíslo y le aplico la carga y nada, la barra 3 lo mismo, lo aíslo y debido a la temperatura no hay absolutamente nada. Bien, nos vamos inmediatamente ahora al análisis de la estructura E sub 1. En este caso ya sabemos la carga es X1 con valor unitario. Pues aquí, obviamente, sí hay reacciones y esfuerzos internos, ¿no? Ahí están las reacciones. En el nudo 1 hay un apoyo articulado fijo. Ahí no va a haber reacción horizontal, ¿no? Y además, aquí X1 es la carga. V1 y V3 son las reacciones,
Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis acá. Y a esto que es la carga, a ver si puedo. No. Esto está. Ahora sí. A eso que es la carga, le voy a dar un color rojo. Listo. Y seguramente en algún lugar también, la barra 1, aquí está. Esto es carga. Le voy a dar un color rojito para diferenciarlo. Y ahí nomás aparece esa carga. Bien, volvemos otra vez. Y desde el diseño. Bien, ahí está la estructura 1. ¿No? La carga es X1. Y ahora hay que analizarla. Empezamos calculando las reacciones en los apoyos. Para la carga y para la estructura, como es tan sencillita, rápidamente a simple vista puedo ver que voy a tener esas reacciones. En el nudo 3 la reacción sí o sí tiene que venir abajo por el sentido que tiene el momento. Entonces vamos al cálculo de las reacciones. Sumatoria de momentos con respecto al nudo 1, ¿no? En ese caso no interviene B sub 1, interviene B sub 3 y la carga, que es 1. Y de ahí despejo B sub 3. Me sale un octavo de kilonewton. Luego hago sumatoria de momentos con respecto al nudo 2, y nuevamente ahí ya no interviene B sub 3, ha de intervenir B sub 1, que es la otra incógnita. Y de ahí despejo B sub 1. Bueno, ya calculé las reacciones y hacemos la verificación. Sumatoria de fuerzas E y E, obviamente me va a dar 0. ¿No? En esto del cálculo de las reacciones, hay algunos que se complican innecesariamente. Ya les dije en la clase presencial que hay que detenerse un poquito a pensar, especialmente cuando hacen sumatoria de momentos, elegir el centro de momentos adecuadamente para que les dé una ecuación con una incógnita. Porque si van a obtener ecuaciones con dos incógnitas, pues les va a llevar mucho más tiempo resolver el problema. Bien, calculadas las reacciones, nos vamos al análisis de los esfuerzos internos. Ahora tengo que recorrer la estructura barra por barra, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, de abajo para arriba, o de arriba para abajo. Eso ya depende del que lo está resolviendo. Él tiene que ver la forma, el camino más rápido y más sencillo. Porque aquí también se puede elegir el camino más sencillo. Bueno, en este caso, agarro primeramente a la barra 1, es una barra que está en posición horizontal. Pues bien, voy a ir de izquierda a derecha. Yendo de izquierda a derecha para la barra 1, ¿no? Esta barra tiene una longitud de 8 metros. En su extremo izquierdo está el nudo 1. Y en ese nudo, ¿qué tengo? Tengo la carga, que vale 1, y la reacción, que vale B sub 1, cuyo valor ya lo tenemos, es un octavo, ¿no? Luego, en el otro extremo, en el nudo 2, esa barra está rígidamente unida a otras barras. Eso lo represento por medio de un empotramiento, ¿no? Y bueno, y ahora me pongo a analizar. Pero cuando digo analizar, lo que me interesa conocer, en este caso, son las ecuaciones analíticas de los esfuerzos internos, ¿no? Cortantes, normales, torsores y todo lo demás. Sin embargo, ya sabemos que en el caso de pórticos planos, solamente interesa el momento. Me interesa solamente el momento. Por lo tanto, en este caso, bueno, ahí estoy mostrando las reacciones que aparecerían en el extremo derecho de la barra 1, ¿ya? Pero lo que me interesa son los esfuerzos internos. Por tanto, viniendo de izquierda a derecha a una distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento flector. B sub 1 vale un octavo. Un octavo por X da momento positivo y la carga produce momento negativo. Bueno, sin embargo, se me ocurrió también plantear la ecuación analítica del cortante y
la ecuación analítica del esfuerzo normal, que en este caso no hay. No era necesario hacer estos dos últimos. El que me interesa es el momento. Aunque me equivoco un poco. Me equivoco. Cuando la carga es temperatura, para el cálculo de las deformaciones hay dos integrales. Una integral que toma en cuenta el esfuerzo normal y otra integral que toma en cuenta los momentos flectores, ¿no? Esas integrales están multiplicadas por los coeficientes K sub 1 y K sub 2, si ustedes se acuerdan, ¿no? Bueno, proseguimos. Ahora calculo el momento en el nudo 2. Para eso utilizo la ecuación analítica, ¿no? A X le doy el valor 8 y ya tengo el momento en el nudo 2. Luego también calculo el cortante en el nudo 2, utilizo su correspondiente ecuación analítica, le doy el valor 8 a X. Bueno, en este caso es constante y el normal obviamente también es constante y nulo. Vamos a la barra 2, aislamos la barra 2, ¿ya? Tiene una longitud de 5 metros. En el nudo 3 hay una carga, que es la reacción B sub 3, que vale 1/8, ¿no? Y en el extremo superior se encuentra rígidamente unido a otras barras. Y ahora, viniendo de abajo para arriba, a una distancia X, pues las ecuaciones analíticas. El momento es nulo, el cortante es nulo y el normal es igual a 1/8 y es positivo. Positivo porque es tracción. O sea, esta barra no lleva momento. No hay cargas que produzcan momento. Y finalmente nos vamos a la... Bueno, ahora el momento en el nudo 2 es 0, el cortante es 0 y el normal es 1/8. Proseguimos con la estructura. Momentico. Habrán observado aquí que me faltó analizar la barra 3. No lo he analizado porque esta barra no lleva cargas. Y si no lleva cargas, pues no hay reacciones ni esfuerzos internos en la barra 3. Entonces, de ahí que he pasado directamente ahora a la estructura E sub 2, donde la carga es X2 con valor unitario, ¿no? Inmediatamente calculamos las reacciones. ¿Cuáles reacciones? Ahí los estoy mostrando, ¿no? Bien, hago sumatoria de momentos con respecto al nudo 1 y, bueno, acá también voy a hacer, por favor, un pequeño paréntesis. A esto le voy a dar un color rojito. Listo. ¿Y dónde más aparece eso? Acá. Aquí aparece también eso. Y un color rojo. Para diferenciarlo de lo demás. Bien, la estructura E sub 2, la carga. Y hay que analizarla, ¿no? Entonces, tenemos que calcular las reacciones con los apoyos, que los estoy colocando con color azul. Ahora sí, la carga es X2, sumatoria de momentos con respecto al nudo 1. Bueno, entonces H1 y B1 no intervienen, ha de intervenir solamente B sub 3, y de ahí despejo B sub 3, 5/8. Sumatoria de momentos con respecto al nudo 2, en este caso no interviene H1 ni B sub 3, interviene solamente B sub 1. Y de ahí despejo B sub 1, me sale también 5/8. Luego, sumatoria de fuerzas en X, voy a tener 1 menos H1, y de ahí H1 igual a 1 kilonewton. Y la verificación, sumatoria de fuerzas en Y, bueno, reemplazando los valores obtenidos, 0 igual a 0. Y ahora nos vamos al análisis de los esfuerzos internos. Pues bien, empezamos con la barra 1, como lo hicimos hace un momento. Ahí está la barra 1, tiene una longitud de 8 metros. En el nudo 1 hay dos fuerzas, una de ellas es H1, la otra es B sub 1, cuyos valores ya los conocemos. Luego, en el otro extremo, está rígidamente unido y ahí aparecen esas reacciones, ¿no? Bien, ahora, partiendo del nudo 1 a la derecha, a una distancia X,
Ahí va la ecuación analítica del momento flector. B sub 1 vale 5 octavos por X. La ecuación analítica del esfuerzo de corte y del esfuerzo normal. H1 vale 1. Y extracción. Bien, y luego puedo calcular estas reacciones utilizando las ecuaciones analíticas. A X dándole el valor 8, calculo el momento en el nudo 2, el cortante en el nudo 2 y el esfuerzo normal. Bien, la reacción me lo he dicho. Luego nos vamos a la barra 2. Nos vamos a la barra 2. Ahí está. Tiene una longitud de 5 metros. En el nudo 3 hay dos cargas. Una de ellas es X2 y la otra carga es B sub 3, cuyos valores son conocidos. Y en el extremo superior está el nudo 2, ahí está empotrado. Y luego, partiendo de abajo hacia arriba, las ecuaciones analíticas del momento. En este caso es 1 por X, X y es negativo. Luego el cortante y el normal. Luego, dando a X el valor 5, calculamos las reacciones en el extremo superior. Y también aquí no analizo la barra 3 porque no lleva cargas. Bueno, ahí está la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? Donde delta 1, delta 1, 0 y delta 2, 0 son las deformaciones o desplazamientos debido a la carga externa propiamente dicha. O sea, son las deformaciones debido a la temperatura. La carga, en este caso, es la temperatura. Y luego delta 1 y los demás son delta 1, 1 y delta 2, 1, deformaciones debido a la carga X1 con valor unitario y los otros debido a X2 con valor unitario, ¿no? Y bueno, a las deformaciones que son producidas por cargas unitarias se les denomina coeficientes de flexibilidad de la estructura. Luego, lo que voy a hacer a continuación, voy a multiplicar las ecuaciones de compatibilidad por EI. Ambas las multiplico por EI y finalmente llego a esa expresión. A continuación voy a explicar por qué los he multiplicado por EI. Bien, ahí está la estructura isostática equivalente y ahí, en esta tabla, he ordenado los resultados obtenidos al haber analizado las estructuras E sub 0, E sub 1 y E sub 2. Habiendo analizado la estructura E sub 0, ahí, como la carga es la temperatura, no hay reacciones en los apoyos ni esfuerzos internos. Habiendo analizado la estructura E sub 1, ¿ya? Ahí están las ecuaciones analíticas del momento y del normal. Y habiendo analizado la estructura E sub 2, ahí están las ecuaciones analíticas de los momentos y de los normales. Y en la última columna, ¿no? Los límites de la variable X para cada barra. Eso está en función de la longitud de las barras. Bueno, esta tablita es importante porque me ayuda a trabajar de manera más ordenada en el cálculo de las deformaciones. Bien, ahí está la fórmula para el cálculo de las deformaciones cuando se tienen cargas térmicas, ¿no? Observen que en esta ecuación está el momento y el normal, pero ambas llevan una barrita encima. O sea, lo que intervienen son el momento y el normal debido a la carga virtual. Debido a la carga virtual. Recuerden que cuando hablamos de cargas virtuales, cuando quiero calcular un desplazamiento angular, la carga virtual es un momento de valor unitario. Cuando quiero calcular un desplazamiento lineal, la carga virtual es una fuerza de valor unitario, ¿no? Bien, ahora
A esta ecuación le voy a hacer algunos pequeños cambios. Ahí está, ¿no? Vamos a trabajar con subíndices, ¿no? Recuerden que en este caso tengo que calcular el delta 1, 0 y el delta 2, 0. Bueno, el delta 1, 0 y el delta 2, 0. Pues estos subíndices me ayudan a calcular esos desplazamientos, ¿no? Si digo delta 1, 0, el 1 significa que los normales y momentos los tengo que extraer de la tabla. ¿De qué parte de la tabla? De los resultados correspondientes a la estructura E sub 1. Aquí están los momentos y los normales en la estructura E sub 1. Entonces, cuando calcule el delta 1, 0, los normales los voy a sacar de esta columna y los momentos de esta columna. Luego, cuando calcule el delta 2, 0, el 2 me dice que los momentos y normales los tengo que traer de estas últimas, de estas columnas. O sea, los normales de esta columna y los momentos de esta otra columna. Bien. Ahí está. Pero observen que lo he multiplicado, todo lo he multiplicado por EI. El miembro derecho y el miembro izquierdo lo he multiplicado, ¿no? Al multiplicar ambos miembros de una ecuación por un mismo número, la ecuación no queda alterada. Bueno, entonces, en definitiva, esta es la fórmula que voy a calcular. Empecemos calculando. Bueno, están los datos adicionales. Pues resulta que antes de aplicar esta fórmula, previamente voy a calcular el K sub 1 y el K sub 2 para las diferentes barras de la estructura que estoy analizando, ¿no? Debo calcular K sub 1 y K sub 2 para cada una de las barras de la estructura. Bueno, H es, recuerden que las barras son de 20 por 60, significa que la altura es 60 centímetros o 0,6 metros. Bien, empecemos analizando K1 y K2 para cada una de las barras. En este caso estoy agarrando de una vez a la barra 1 y a la barra 3, ya que ambas barras están en las mismas condiciones de carga. Tienen las mismas condiciones de carga. Arriba, en ambas barras, la temperatura es 45. Debajo, en ambas barras, la temperatura es menos 10. Entonces, están sometidas al mismo estado de carga. En cambio, la barra 2, no. A un lado es menos 10 y al otro lado también es menos 10. Entonces, agarro lo que voy a calcular, tiene validez para la barra 1 y para la barra 3. ¿No? Calculo el delta TI, que es T sub I menos T sub 0. En este caso, para la barra 1 y la barra 3, la temperatura al exterior está arriba y la temperatura al interior está debajo. Por lo tanto, T sub I menos T sub 0. Eso es igual, temperatura al interior es menos 10, menos T sub 0, que es 20, me da menos 30. Luego, vamos a calcular el delta TE, que es T sub E menos T sub 0. La temperatura al exterior menos la temperatura inicial. Con esto calculamos la temperatura al exterior 45, al interior menos 20, me da 25 grados centígrados. Por lo tanto, la variación de temperatura al exterior es 25 grados centígrados y la variación de la temperatura al interior es menos 30 grados centígrados. Bien, listo. Ahora voy a la barra 2. Para la barra 2, bueno, tanto a la derecha como a la izquierda tengo los mismos valores, por lo tanto me puedo equivocar, no pasa nada.
¿no? Sin embargo, para la barra 2, si yo dibujo la barra de abajo para arriba, entonces el que está a la izquierda es la temperatura al exterior y el que está a la derecha es la temperatura al interior. Bueno, me acuerdo que teníamos que pasar algunas clases adicionales de RAM, pero cuando quise pasar había algunos alumnos que no podían, se les cruzaba, me decían. Bueno, de todas maneras, vamos a fijar un horario, ya, pues, si algunos no pueden, ni modo, alguien lo grabará y se lo va a pasar al grabado. Y además que esos cursitos adicionales que les voy a dar sobre RAM Element no es obligatorio, no está en el programa analítico, no está en el plan de estudio, simplemente es porque, bueno, porque de repente se me ocurrió. Y listo. Bueno, ahora para la barra 2, delta TI, T sub I menos T sub 0. Menos 10, menos 20, menos 30. Delta T, lo mismo, menos 30. Bien, ya tengo las variaciones de temperatura y ahora proseguimos. Ahora volvemos a la barra 1 y 3, ¿no? Aquí está el módulo de elasticidad longitudinal multiplicado por el momento de inercia. Haciendo cálculos, esto me da 84.600 kilonewtons sobre metro cuadrado. Bien, proseguimos. Bueno, aquí nadie me corrige. Esto está mal. Esto no es kilonewton sobre metro cuadrado. Voy a corregir, por favor. Voy a corregir. Bueno, esto es la misma. Y lo resto, no hace diferencia. Eso es lo correcto. Bien, proseguimos. Bien. Para la barra 1 y 3 habíamos determinado que la variación de temperatura al interior es menos 30 grados centígrados y la variación de temperatura al exterior 25 grados centígrados. Luego, entonces ahora puedo calcular el K sub 1. No, simplemente debo reemplazar acá. Alfa sabemos que es 10 elevado a la menos 5 sobre grados centígrados, ¿no? Reemplazando y haciendo cálculos, me sale menos 2,5 por 10 elevado a la menos 5. Lo mismo acá, ¿ya? Y, pues bien, y ahora, este K sub 1 lo he multiplicado por este EI, Veamos, verifiquemos, por favor. 2,5 por 84,600. Sí, está bien. Sale 2.115. Muy bien. Vamos ahora al K sub 2. Reemplazando valores, he llegado a este valor. Y K sub 2 lo multiplico por EI.
y voy a llegar a ese valor. Lo estoy multiplicando por EI porque habrán observado en anteriores diapositivas la ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ¿no? Las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones y también la ecuación que me permite calcular desplazamientos debido a la temperatura, lo he multiplicado por EI. Bien, vamos ahora a la barra 2. Vamos a la barra 2. Estos son los resultados obtenidos en la anterior diapositiva y calculamos el K sub 1, en este caso me sale menos 30 por 10 elevado a la menos 5, y pues multiplicando por EI, llego a ese valor, calculo K sub 2, me sale 0, obviamente me sale 0 porque delta TI y delta D tienen el mismo valor. El primero es negativo, el segundo también es negativo, pero con este negativo se hace positivo, y con el primero que es negativo se anula, se hace 0, y EIK2 igual a 0. Bueno, son cálculos preliminares, ¿no?, que hay que hacerlos, pero en forma ordenada, y luego, nuevamente, ahí la tabla. Bien, ahí está la fórmula para calcular los desplazamientos debido a la temperatura. Empecemos calculando para la barra 1 y 3, ¿no? El EIK1 salió ese valor. O sea, estoy haciendo un resumen de lo que obtuve en la anterior diapositiva, y para la barra 2 habíamos obtenido eso. Así que lo quería tener a la vista. Y ahora calculamos el delta 1,0. ¿No? Ya tengo el delta 1,0. Aplico esta fórmula. Recuerden que cada una de estas integrales se tiene que aplicar a toda la estructura. ¿Qué significa eso? Que esta primera integral se tiene que descomponer en una integral para la barra 1, otra integral para la barra 2 y otra integral para la barra 3. O sea, de aquí van a salir 3 integrales. Obviamente tomando en cuenta los normales. Luego, en esta otra también, una integral para la barra 1, para la barra 2, para la barra 3 integrales. En total, 6 integrales tendrían que aparecer, ¿no? Sin embargo, me voy a ayudar con una tabla para hacer simplificaciones, puesto que, miren, cuando estoy calculando el delta 1,0, ¿no?, y tengo que trabajar con los resultados obtenidos en la estructura E sub 1, ¿no?, cuando calcule delta 1,0, tengo que trabajar con el M1 y el N1. Y observen que en varios lugares hay 0. Hay 0. Eso me va a ayudar a simplificar, ¿no? Entonces, vamos inmediatamente. Tengo que trabajar con los datos correspondientes a la estructura E sub 1. Entonces, ahí está el delta 1,0, ¿no? El normal lo saco de acá, ahí dice N1, y el momento dice M1, también de acá, ¿no? Esa manera de utilizar subíndices es una ayuda para obviar conceptos que a veces complican la resolución del problema. Porque cuando aplico el método de los trabajos virtuales y quiero calcular una cierta deformación, necesito saber cuál es la estructura con
Vamos a buscar una compañera, parece. Uf, yo estaba pensando que era mi wifi. En enero creo que se le cortó el internet.